Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a la emisión central del noticiero Supereconómico. Hoy les estaremos discutiendo y estaremos tratando de aclarar un tema que ha creado controversia en la sociedad, como es el caso de la globalización. Primero hay que tener claro la definición de este término. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones que le dan un carácter global. La globalización es quizá uno de los fenómenos más estudiados en la actualidad por las ciencias sociales. Su estudio ha partido de todas las disciplinas, perspectivas teóricas y metodológicas diferentes. Si bien numerosos teóricos concuerdan en aceptarla y definirla como un proceso social en el cual las restricciones de la geografía en las disposiciones sociales y culturales retroceden y en la cual la gente es creciente y consciente de que están retrocediendo. Para continuar con este orden de ideas de mi compañero María José Rodríguez, cabe resaltar que algunos autores retraen el origen de la globalización hasta árboles de la civilización, partiendo de la idea de que la globalización es una conectividad compleja. Una de las definiciones de globalización con límites más imprecisos se pueden rastrear desde sus orígenes hace miles de años. Uno de los teóricos actuales más prolíficos sobre la globalización, Jan-Ever Petersen, sitúa sus inicios en el 2000 o 3000 a.C. Un conjunto de científicos sociales también aceptan que el inicio de la globalización nació con el inicio de la modernidad europea. Lo más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500 después de Cristo, coincidiendo con el inicio de la expansión europea en el planeta. El origen de la globalización se sitúa en los siglos XV y XVI, cuando se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con carácter verdaderamente planetario. La primera globalización tuvo como punto de partida la revolución industrial. Fue fruto de las mejoras en las comunicaciones físicas, la máquina de vapor, uso de barcos de vapor y las locomotoras, la tecnología que permitía la transmisión de información, por ejemplo, el telégrafo, el teléfono y la radio. También se asume que la globalización es un desarrollo creciente del capitalismo y es definida estrictamente y se asocia con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se consolidó en las décadas de 1980 y 1990, coincidiendo con la aparición de las TICs, la intensificación de las comunicaciones físicas, la expansión mundial de los mercados de bienes y sobre todo de capitales, favoreciendo a un nuevo clima político. En general, la globalización presenta vínculos estructurales con desarrollos pasados, pero que en estos años recibió un impulso fundamental que propició su desarrollo pleno. Bueno, a continuación vamos a pasar con la supereconomista Dayana Pianeta, la cual nos va a explicar cuáles son las ventajas y desventajas sobre la globalización. María José y a Kenneth por abrirme un espacio en su noticiero. En esta oportunidad les voy a hablarles sobre la globalización y las ventajas y las desventajas que esta nos ofrece. Para comenzar, me gustaría decir que la globalización es un medio de integración de procesos sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos, el cual se debe entender como un proceso dinámico en el que existen ventajas y desventajas, como lo dije anteriormente. Para hablar sobre las desventajas de la globalización, tenemos que entender que este es un proceso en donde se debe de incentivar y promover la integración de varias sociedades. Primero, la globalización nos ofrece un libre comercio de los bienes y servicios a nivel mundial. Segundo, existe una disminución en los costos de producción. Tercero, hay una mayor competitividad empresarial y la calidad de los productos son mucho mejores. Cuarto, existe un mayor desarrollo tecnológico, el cual favorece a los procesos de producción. Y por último, existe una mayor oferta de empleos en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Al igual que las ventajas
existen unas desventajas dentro de la globalización. Las desventajas entran como aquellas que generan las dificultades en diversas áreas. Entre ellas encontramos que los países desarrollados se imponen sobre los países subdesarrollados o los que están en vía de desarrollo, generando así un desequilibrio económico. Segundo, en los países desarrollados aumenta el desempleo. Esto dado porque ellos invierten en los países subdesarrollados o que se encuentran en vías de desarrollo y que encuentran que aquí es mucho menor el costo de la fuerza de trabajo y es mucho mejor la inversión porque es menos costosa. Tercero, existe una desigualdad económica entre los ciudadanos que conforman el país en donde se está dando el proceso de globalización. Y por último, se da un agotamiento de recursos naturales y de materia prima. Esto dado por la explotación. Muchas gracias y seguimos en estudio con María José Iquel. Bueno, ahora a continuación Edith Fernández, nuestra famosa youtuber, nos va a explicar el top 5 de los principales exponentes sobre la globalización. Bienvenidos al top 5 de los máximos exponentes de la globalización. Empecemos. Número 5 tenemos Ulrich Beck, un sociólogo alemán que impulsaba la globalización como un proceso de virtudes, los cuales los estados nacionales soberanos se entrelazaban como las respectivas formas de adquirir el poder. Número 4. Rahavan, analista de la red del tercer mundo. La globalización era la realidad utilizada como transformación. Número 3. Anthony, un político inglés promotor de la idea de la tercera vía. Sus estudios fueron implantados hacia la globalización. Número 2. Immanuel es un historiador y sociólogo que desarrollaba las ideas de un sistema mundial en el que en primer lugar el término de la globalización era una gran parte que modificaba una realidad. Y número 1. Lani, un sociólogo brasileño, posiblemente el más importante de esta teoría en Latinoamérica, en el que impulsaba que el mundo ya no era exclusivamente un conjunto de naciones, sino que su centro era principalmente el individuo, y que en esta época, la de la globalización, el mundo comenzó a ser visto como una aldea global. Pasamos nuevamente al estudio contigo, María José. Bueno, ahora pasaremos con la intervención de nuestro historiador Sebastián Alandete para que desde su casa nos ilustre sobre la postura de Joseph Stiglitz acerca de la globalización. De analizar las consideraciones que tenga el economista estadounidense Joseph Stiglitz, vale la pena revisar su libro El malestar en la globalización. En este libro de Stiglitz del año 2002, él propone que no vivimos en una sociedad globalizada, que si bien vivimos en una globalización, en una época de globalización, no vivimos en una sociedad globalizada sencillamente porque el proceso de globalización no ha sido un proceso completo, acabado. Es más, dice que ha sido mutilado. Globalizado quizá el modo de producción económica, que lo ve traducido en el sistema neoliberal que las grandes entidades económicas han promulgado y han impuesto. Y esto es interesante, porque él no le echa la culpa a la falta o al problema de la globalización, no le echa la culpa a los estados nacionales, sino a las instituciones económicas mundiales. Él fue, por cierto, 3 años fue jefe y vicepresidente del Banco Mundial, pero ve como problema de las grandes instituciones hacia la globalización la participación del Fondo Monetario Internacional. Él ve los puntos, digamos, negativos que este movimiento ha tenido y que empezó siendo una institución que luchara por conseguir un pleno empleo, por erradicar la desigualdad y la pobreza en los estados que eran subdesarrollados, pero que ha visto al pasar de los tiempos un viraje ideológico tan profundo que en realidad lo que beneficia son a los estados desarrollados. Y otra cosa que cabe analizar en las críticas que Stiglitz le da a la globalización es que en parte él es optimista. Él cree, digamos, que el modelo imperante y que la globalización puede ser capaz de
digamos, acabar con la desigualdad, con la pobreza social de los países subdesarrollados, aunque bueno, hace la crítica, pero cree que es necesario un interés político, digamos, que haya una mayor transparencia y participación ciudadana de parte de los estados, porque, digamos, no hay un análisis no solo a la administración económica de los estados, sino también a la administración de las grandes, digamos, entidades comerciales y mundiales. Entonces, en ese sentido, es interesante. Él dice que la globalización no es ni buena ni mala y que hemos olvidado algunos aspectos importantes de la globalización. Que, por ejemplo, la globalización ha generalizado, de alguna manera, la esperanza de vida. Ha acelerado el crecimiento económico y poblacional, en cierto sentido, de muchos países que, en realidad, estaban a aperturas de un crecimiento económico